jornada. ¿Cómo estás, Angélica? Muy Buenos días. buenos días, Iván. ¿Cómo estás tú? Aparte, dejemos el fútbol de lado. Y estaría bien la cosa. Ah, ya. Aparte de eso. Ah, eso es bueno. Claro, dejando el fútbol de lado. Dejando Sí, el fútbol de lado, claro. fome. No sé, ya, en fin. Pero bueno. Perdimos. Ahora, hubo otros que también perdieron arte. Mejor que estar en. Mejor que ser colombiano y que te hayan goleado 6-1. Pero nunca habíamos perdido en Caracas, ¿no? Ya, Ya, bueno, sigamos, sigamos. sigamos. Sigamos Vamos a con otra cosa. el balance sanitario. Ya. Cambiemos de tema. El MinSal reportó 1.003 nuevos casos por COVID-19 y 20 personas muertas. Y los pacientes hospitalizados en estado crítico son 79, uno de los números más bajos del último mes. Ese número es importante porque no depende de la cantidad de exámenes, por ejemplo. Claro. Porque 1000 es un número evidentemente menor que 1500, pero claro, la cantidad de exámenes fue mucho menos. Influye mucho, claro, exactamente. Pero en cambio la cantidad de pacientes críticos no. Eso es una buena noticia, Exacto. son uno de los números más bajos y la positividad es de 4,4% a nivel nacional y en la región metropolitana llega al 3%. Hoy día hay 46 comunas en el país que no tienen contagio, lo que corresponde a 320.000 personas en el país, y en la región metropolitana la única que está en esa condición, o sea que no tiene contagio, es San José de Maipo. Ahora, las declaraciones del ministro de Defensa, Mario Desbordes, el lunes, Hasta Ahora Se Improvisa, abrieron todo un debate porque él habló sobre la posibilidad de suspender el toque de queda y el estado de excepción, que se vence el 11 de diciembre. Y entonces, bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Él dejó abierta la puerta y dijo que se iba a levantar pronto en las zonas del país donde no se justifica el toque de queda. Ya, pero resulta que el plazo para terminar con el toque de queda, o sea, con el estado de excepción, es el 11 de diciembre, que es pocos días antes de la Navidad. Ya. Y entonces también viene todo el debate sobre si para la Navidad, ¿qué va a ser? Porque ya ¿Cuán libre va a ser la Navidad? Exactamente, porque ya se está trabajando en un plan tipo Fondéate en casa, Tipo que se 18 de hizo septiembre. 18 de septiembre. Pero el 18 de septiembre, ¿tú te acuerdas que eran 5 personas después de que nos costó varios días entender que estaba tratando Claro. de anunciar el gobierno? Pero eran 5 personas como Adentro, invitadas en dentro recintos de tu privados. casa. Claro, ya. O 10 afuera. Claro. Claro, 10 en la plaza, qué sé yo, pero Exacto. además esos días el toque de queda se adelantó a las 9 de la noche. Exacto. Y se prohibieron los viajes interregionales. Claro. Y hubo cordones sanitarios. Exactamente. Entonces, bueno, ¿cuánto de eso se está tomando, se está pensando para la Navidad? Es una buena pregunta. La subsecretaria Paula Daza dijo ayer que ella pensaba que en el verano iba a haber algún tipo de restricciones, que no podía decir si iba a ser con toque de queda o sin toque de queda, por ejemplo, pero que iba a haber un modo COVID para el verano. Claro. Y de todas maneras para la Navidad. Que puede ser no, menos sin duda. estricto, puede ser menos estricto, no que el plan Fondéate en casa, pero de todas maneras va a haber. Entonces, todo esto queda ligado, el tema del toque queda ligado a que va a estar muy cerca de la Navidad y del Año Nuevo. Claro. Dos fechas de reuniones. Así que eso es una discusión que se viene, sobre todo porque además lo que hemos aprendido en los últimos días es que el principal foco de contagios hoy día son las reuniones intradomiciliarias. Es desde ahí donde se están produciendo los principales brotes. Exactamente. Ya, y que es lo que la subsecretaria Daza confirmaba ayer acá en el programa. Por eso, con respecto al tema del toque de queda, no hay tanto acuerdo. No hay acuerdo entre los expertos del MinSal y parece que el Ministerio de Defensa. No están todos tan en la misma línea. En la misma línea. Bueno, es algo que se va a tener que discutir. La autoridad de salud quisiera mantener cierto nivel de restricciones. Nivel de restricción. Bueno, vamos a ver, por eso va a ser discusión en estas próximas semanas. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Revisamos lo más importante de la última jornada con Angélica Bulnes por Tele 13 Radio en paralelo con Instagram Live. Por supuesto. Y otra cosa que te voy a decir es que la crisis sanitaria fue uno de los principales temas de conversación que tuvo el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, con el presidente Piñera, que tuvieron una conversación ayer como de cerca de 15 minutos. Hablaron. Oye, no es un logro menor para la diplomacia chilena. Es el primer país latinoamericano, se supone, de acuerdo a lo que ha dicho nuestro gobierno, con que se contactó Joe Biden. Claro, yo entiendo que Biden se dedicó a eso ayer durante un buen rato, digamos, pero habló con el primer ministro de Canadá, habló y después con con países Chile. europeos, con Asia y con el Papa Francisco y con Chile. Sí, sí, efectivamente estaba ahí también el canciller Alamán en esta conversación, en que hablaron de la crisis sanitaria, sobre todo el tema de las vacunas, y también, o sea, de los avances, de la importancia de asegurar un acceso equitativo
Y también se habló de la importancia de dar cumplimiento al Acuerdo de París. ¿Te acuerdas que Estados Unidos se retiró y que Joe Biden ha dicho que apenas asuma va a volver a poner a Estados Unidos dentro del Acuerdo de París? Entonces esos fueron algunos de los temas de conversación en este llamado que duró cerca de 15 minutos y que gestionó el equipo de Joe Biden. ¿Está bueno? Sí, Ya. interesante. Así que hablaron por teléfono ayer Alamán, el presidente Piñera y Joe Biden, que es como el presidente electo, pero que en rigor no se sabe. No lo han reconocido. Pero Mitch McConnell, el jefe del Senado republicano, Claro. que todavía no le concede la victoria, pero al menos dijo que iba a haber una transición transparente y ordenada. O sea, asumió que iba a haber una transición, Claro, claro. que no es poco. O sea, A esta altura es un mira, logro. es tanto que ya CNN pone como casi como una alerta que el condado más grande de Michigan certificó la elección, o sea, la dio por cerrada, con triunfo para Joe Biden, digamos. Esto porque durante el día no habían podido, no habían logrado, era una comisión de 4 miembros. Y no se habían puesto de acuerdo para 2 cerrarla. republicanos, 2 demócratas, y estaban empatados. Entonces no avanzaban, pero por fin la cerraron. Pero yo entiendo que es el condado más grande donde está Detroit, digamos, pero igual es un condado en Michigan. O sea, no es para nada. ¿Qué te digo? el Esto resultado estuviera total. pasando en cualquiera de nuestros países, ¿qué nos estarían diciendo? País Eso. bananero, cualquier cosa. Poco Pero, serio, uno respeta o sea, que no respetan las reglas. o sea, Ahí está. ahí está. Bueno, pero Joe Biden, como presidente electo, habló con Sebastián Piñera. Hablando con los líderes No, esto sí que sería un alrededor chasco, del ¿no? mundo. ¿Sí? ¿Qué Terminaría cosa? siendo un chasco, si es que finalmente Donald Trump sigue en la Casa Blanca. No, pero ¿cómo va a seguir? Bueno, pues si uno nunca sabe. No, pero si las elecciones, no hay ninguna evidencia de que, uno, haya ganado Donald Trump y dos, de que haya habido fraude. No han podido demostrar ninguna de las dos cosas. Pero todavía no concede. Bueno, claro, está bien. Otra pregunta es cómo va a haber que sacarlo, pero... Es complicado. 7 de la mañana con 14 minutos. ¿Qué más es lo más importante? Bueno, complicado también ha resultado este proyecto impulsado por la diputada del Partido Comunista Camila Vallejo. No pasó nada desapercibido. Esta iniciativa que busca modificar el acuerdo del 15 de noviembre, que dictaminó que la Convención Constitucional deberá adoptar acuerdos de 2/3 de los sus 155 integrantes. Ahora, por el momento 155, porque también hay que ver lo de los escaños reservados. Claro, hasta ahora Hasta ahora 155. 155, vamos a ver si son más o no. Claro, es un proyecto que modifica el quórum, modifica las posibilidades de arbitraje, entre comillas, de la Corte Suprema, modifica las normas transitorias con el Congreso y el presidente una vez que salga que salga un resultado de la convención. Son varios aspectos, digamos. No es solamente No el solo el quórum, lo que quórum, pasa el es que el quórum es el quórum más llamativo. es lo más llamativo por lejos. Claro, porque además el quórum, ya hablamos, fue muy disputado en el momento de lograr este acuerdo. Bueno, desde el gobierno respondió el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, llamando a respetar las reglas fijadas en el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, y mientras tanto el vocero Jaime Belolio insistió en que hay parlamentarios que quieren tenderle una trampa a los chilenos. En la oposición, esto siguió generando mucho ruido. El presidente de la ADC, Fuad Chaín, está muy enojado, dijo que el Partido Comunista ha estado permanentemente boicoteando este proceso y que los argumentos que se han dado son absolutamente falaces. Y eso era esperable, pero más sorpresivo fue lo que pasó con la diputada socialista Maya Fernández, que le quitó su firma al proyecto. Ella lo había patrocinado, le quitó la firma y argumentó que ella quiere trabajar por la unidad y que esto no está contribuyendo con ese fin. Entonces la diputada Camila Vallejo, a su vez, lo atribuyó a presiones internas de su partido, que aparentemente su par no habría podido resistir. El Mercurio cita fuentes del mayismo. Ya. Esto es el entorno de Maya Fernández. De Maya Fernández. En el mayismo dicen que la diputada pensaba que esto iba a ser una cosa de un arco más amplio de la oposición, que iba a ser como toda iba a haber más agua. Que iba a ser como toda la oposición la que pidiera este cambio, pero realmente, francamente, sí, o sea, es un poco ingenuo pensar que esto iba a tener más agua, que iba ¿no? a flotar. Bueno, en general la mayoría de los partidos de la oposición han rechazado la idea, pero en el PPD es donde parece concitar más apoyo, porque la diputada Cristina Girardi es una de las que Que es una patrocina, de las firmantes, sí. y además la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, que también es militante de ese partido, dijo que le parecía que el proyecto era legítimo. En general, pero en las cúpulas partidarias han estado en contra. Claro, lo que pasa es que ahí hay como una discusión doble, digamos. Uno es si flota en términos de aprobar o rechazarlo, digamos, porque tiene que lograr 2/3 de apoyo para tener algún efecto jurídico, por decirlo así. Y otro es si es legítimo si es o legítimo no presentar el proyecto. Claro, porque si tú no firmaste el acuerdo del 15 de noviembre, parece legítimo plantear una idea distinta, digamos.
Claro, Ahora, es raro porque hay ya hubo un ya un plebiscito, plebiscito, pero entonces ayer aparecía gente que decía, oye, pero si yo hubiera sabido que el quórum no iba a ser 2/3, hubiera votado rechazo. claro, Ya, lo ¿cuánta gente es dice esa? Uno no sabe, Daniel pero Platós, que lo dice dieron una carta en el Mercurio, y exacto. Francisco Covarrubias lo decía ayer acá en el Mucha programa. gente plantea eso, no sabemos cuánta gente, No sabemos, pero hay y como gente, no sabemos cuánto, claro, claro, resulta, en un punto que le están cambiando las reglas del juego después de que ya les pidieron el voto. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Otra cosa es si es legítimo o no plantear la idea, digamos, y que se discuta, que ha sido una cuestión que particularmente Camila Vallejo ha usado como argumento muchas veces, digamos. O sea, ¿por qué se niegan a la discusión? Bueno, el problema es que a veces la discusión genera efectos, digamos, como por ejemplo el retiro de los fondos provisionales. Claro. Bueno, hay gente que se niega a esta discusión porque considera que ya le preguntaron con ciertas reglas en el Y que por lo plebiscito. tanto no tienen para qué preguntarlo de nuevo. O sea, no hay para qué Exactamente. abrir la discusión. 7,18. Ya, pero esos son como los dos Esos planos son los dos planos de la en los que está discusión. corriendo esta discusión. Ya. Y en este contexto, en un encuentro de la SOFOFA, el presidente Piñera advirtió que el gobierno va a ir al Tribunal Constitucional por proyectos inconstitucionales. Dijo que existe un grupo de parlamentarios que elude la Constitución, lo que a su juicio conduce a la destrucción de la institucionalidad. No se refería específicamente a este proyecto, sino que a varios, entre ellos el segundo retiro. Sí, pero también a Principalmente, otros, ¿ah? o sea, El también a varios impuesto a otros, los super las ricos, patentes. hay un proyecto que posterga por un año el cobro de patentes municipales. Sí, Por eso está hablando, no está hablando específicamente del segundo retiro, ni de, por ejemplo, esto, sino que de un cierto comportamiento que él está denunciando que se está dando en el Congreso. Y ante esas declaraciones, la senadora Muñoz, que es la presidenta del Senado, dijo que eran un nuevo maltrato de parte de la moneda. Dijo, es inaceptable que el gobierno busque entrometerse en las decisiones que nosotros tomemos al alero de la Constitución, de la ley orgánica y del reglamento interno. Tenemos plenas facultades para actuar de acuerdo a la legalidad. Dijo que es lamentable que el presidente Piñera provoque tensión entre poderes del Estado, que no es bueno para la democracia. ¿Ya? Entonces, todo esto, así, este es el ambiente con que se llega hoy así están las día, cosas. claro, a la discusión del segundo retiro, que hoy día es un día importante porque se vota en la Comisión de Constitución del Senado, que espera dejarlo despachado, mandarlo mañana mismo a la sala del Senado. Claro, en esta misma instancia, en la Cámara de Diputados, el gobierno ahí fue cuando el gobierno empezó a sufrir la derrota Exactamente, y se principal, empezó a digamos. ver que este proyecto iba a avanzar. Primero en la aprobación en lo general y segundo cuando fue la aprobación en este nivel, que es en el detalle, el gobierno perdió por amplio margen en la comisión y ya se generó un hecho político que hizo que la sala fuera casi como que ya, Un trámite. como un trámite, exactamente. Bueno, eso es lo que Bueno, así pasa fue el hoy resultado, día, digamos, también. claro. Y entonces el gobierno sigue negociaciones para poder acotar este segundo retiro, solamente a las personas que hayan perdido ingresos y que los retiros tributen. Y entonces desde el gobierno anunciaron que están evaluando presentar un proyecto propio que autorice el segundo retiro, pero en estas condiciones más acotadas para corregir el actual. El ministro vocero, Jaime Belolio, dijo que están conversando con senadores de Chile Vamos y de la oposición. Y entonces, según, por ejemplo, la tercera está sobre la mesa la posibilidad de otorgar más solidaridad a la reforma previsional con tal de lograr lo anterior. Y en la segunda, el senador Carlos Montes ayer deslizó la posibilidad de acotar el retiro si hay un acuerdo en la reforma previsional, pero por otro lado, los senadores de la Comisión de Trabajo dijeron que ambos temas van por carriles separados. La tesis de las cuerdas separadas, como la relación con Perú. La- Pero claro, eso es lo que dice. eh, eh, pero por otra parte, da la impresión de que el gobierno estaría dispuesto a ceder cosas importantes sí, claro. en el tema de la reforma previsional, a cambio efectivamente de que, uno, no haya ninguna posibilidad de un tercer retiro, de que eso quede escrito, digamos, y dos, que el segundo retiro sea con borde, como dice el ministro de Hacienda. Claro. Ese es básicamente Bueno, el... eso es lo que planteó, por ejemplo, la jefa de la bancada UDI acá cuando la entrevistaste la semana pasada. Sí, pues, María José Hoffman, eso fue lo que dijo. Eso ya ceder hasta que duela, ceder hasta que duelan la reforma previsional. pero acotando todo el resto de los efectos. En el caso del borde del segundo retiro, implica el pago de impuestos para las rentas más altas, o sea, que se considera renta. El segundo, que eventualmente haya una focalización en términos de que hayan descendido tus ingresos. Tercero, que si tienes APB, una cuestión que es de toda lógica, si tienes APB, o sea, tienes ahorro previsional voluntario, saques primero el Saque la ahorro PP, previsional claro. antes del fondo, Claro. del fondo obligatorio. Esos serían básicamente los bordes. Bueno, está bastante líquida la situación, parece. Sí, está bien compleja, pero lo loco de todo esto es que parece estar más cerca, o sea, la verdad es que si no hay acuerdo en la reforma de pensiones en estas condiciones, con un gobierno de derecha dispuesto a ceder, Hasta que duela. literalmente hasta que duela, que toda la capitalización extra, que todo el aporte, la cotización extra, se vaya a un sistema de solidaridad,
O sea, ya era increíble cuando hace un año y medio un gobierno de derecha se dio a que parte de eso Claro. fuera a la solidaridad. Bueno, la que te va a contar más de todo lo que se está negociando en este momento es la Paula Comandari en el RATAC, que va a hablar de todo lo que está ocurriendo en este momento. Y no, pues la historia va a juzgar a todos los que están en puestos cruciales Es en el increíble, momento. es Ahora, absolutamente a los que increíble. son más viejos le van a dejar la pega a los hijos y nietos, pero de que la historia va a juzgar, va a juzgar. Así es. Ya, y por otra parte te voy a contar otra cosa que en el Senado también se va a votar este miércoles. eh, para zanjar el quórum que requiere la aprobación de los escaños reservados. Ah, de veras, sí, Porque pues. ahora el debate está en el quórum, de cuántos votos se requieren para aprobar lo de los escaños reservados, porque la oposición defiende que al tratarse de una reforma a un artículo transitorio de la Carta Fundamental se necesitan 3/5, O sea, 26 votos de 26 los votos, senadores claro. en el Senado. Y Chile Vamos dice que la norma que se aprobó en la Comisión de Constitución, que implica modificar el número de convencionales, o sea, que sean 25 adicionales a los 155 actuales, dicen, no, eso requiere un quórum más alto, requiere 2/3, o O sea, sea, 29. 29, claro. Entonces, por ejemplo, el jefe del comité de rehenes, el jefe de la bancada de senadores, Rodrigo Galilea, dijo que si la sala se inclina por los 26 votos, él va a recurrir al Tribunal Constitucional. Chuta, Otro, otro asunto. otro asunto. Claro, porque lo que pasa es que todo esto es para una elección donde las candidaturas tienen que estar inscritas el 11 de enero, Sí. en menos de 2 meses. Eso es francamente increíble. Increíble, increíble, increíble. Que no se haya llegado a un acuerdo y que no se pueda Bueno, zanjar el asunto, digamos. claro, está eso pendiente, están los independientes también. Ah, bueno, De eso te va a por de hablar la pronto. Andrea Vial. Y estamos a Am- un mes y medio de que se tengan que inscribir, 2 Estamos meses, literalmente a 7 semanas, claro, de que se tengan que inscribir la candidatura. el 11 de enero. Es absolutamente increíble cómo se está haciendo esto, pero bueno, así están las cosas. Habría que ponerle un poco de Algo de, gotitas para la concentración algo de al racionalidad, o sea, ¿cierto? como va a entender el sentido de urgencia que tiene que tener esto. Son las 7 de la mañana con 25 minutos en este momento y estamos revisando lo más importante de la última jornada. Estamos en Instagram Live en paralelo con la transmisión de Tele13 Radio y tele13radio.cl con Angélica Puertas. Oye, hablemos de la entrega del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, que ayer dio a conocer las cifras de esta encuesta de empleo que lleva haciendo desde que comenzó la pandemia y muestran que durante octubre se crearon 285.000 puestos de trabajo, o sea, se llega a 722.000 empleos creados desde julio, que fue el punto más bajo de la crisis, lo que equivale a una recuperación, pero una recuperación de todos modos del 28% de lo que se ha perdido durante la pandemia, o sea, todavía hay 1.660.000 puestos de trabajo menos que hace un año atrás. Mira qué harto. Harto. O sea, hay una recuperación, 28%, es importante, pero sigue siendo Pero claro, la lo que pasa es que caída. el golpe fue muy duro. Sí, exactamente. Y entonces la tasa de trabajo se ubicó en un 46,8% durante octubre, lo que significa un alza del 1,8% en relación al mes anterior. Y se ve también cómo esta crisis sigue golpeando mucho más fuertemente a las mujeres, porque de esos puestos de trabajo que se crearon, 204.000 corresponden a hombres, a trabajos para hombres, y 80.000 a mujeres. Es grande la diferencia. Entonces ahí el economista David Bravo, que es quien está a cargo de esta encuesta, destacó que la brecha de trabajo doméstico se ha incrementado entre las mujeres y no ha sido compensada. Y además estamos en un contexto en que siguen sin funcionar los jardines infantiles y la mayoría de los colegios. Entonces que es muy difícil que se recupere en esas condiciones el empleo femenino, Claro. lo que sigue justificando que los subsidios al empleo tengan como un componente de género. Y que O sea, que incluso tiendan a favorecer a las mujeres. exactamente, y incluso deslizó que se podría profundizar ese enfoque de género en las ayudas y subsidios, porque las mujeres la están pagando más fuerte. Ahora, en la práctica, a mí me da la impresión de que hay un número de mujeres que no está dispuesta a trabajar si no tienen con quién dejar a los niños. No, o sea, pues, que ¿cómo les lo es haces si absolutamente tienes que dejar imposible. a los niños? Exacto. Entonces, no es solamente el tema de los subsidios del empleo, sino que también de las ayudas que tengan un componente de género, es muy clave. Bueno, y en relación a septiembre crece fundamentalmente el empleo asalariado, principalmente en las industrias de manufacturas, construcción, alojamiento, salud, asistencia social y actividades de los hogares. Varias de las que se han empezado a mover con el levantamiento de las cuarentenas. Así que eso con respecto al empleo. 7 de la mañana con 27 minutos. ¿Qué más es lo más importante? Bueno, y en Perú ya tiene oficialmente un presidente nuevo, sí. el cuarto de este periodo.
que ha sido agitado, ayer en la tarde asumió el ingeniero Francisco Sagasti y ofreció como tarea inmediata buscar un equilibrio entre la salud, la recuperación económica en medio de a Perú le ha pegado muy, muy fuerte la pandemia, o sea, Sí, en su componente salud y en su componente económico. Pero antes de eso, durante la ceremonia de investidura, habló de la crisis política reciente y sus consecuencias. Dijo, sean mis primeras palabras para recordar a los jóvenes ciudadanos Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo, lamentablemente fallecidos durante las últimas jornadas de movilización ciudadana realizadas en el ejercicio legítimo del derecho fundamental a la protesta. Y dijo, no podemos devolver la vida a estos jóvenes, pero sí evitar que vuelva a suceder y apoyar decididamente a los heridos en nombre del Estado. Pido perdón a sus familiares y a todos los jóvenes que marcharon por la democracia y nos hicieron recordar la importancia que tiene la vocación de servicio. Esas fueron las primeras palabras del presidente peruano Francisco Sagasti. Y el Ministerio de Salud informó que el martes que atendieron a más de 200 personas por lesiones y de los 63 heridos hospitalizados entre el sábado y domingo aún permanecen internados 22. O sea que tampoco se ha calmado del todo la situación. Y por otra parte, el mandatario dijo que una de sus prioridades va a ser la estabilidad económica y el equilibrio fiscal, que han estado amenazados allá por proyectos de ley que el Parlamento ha estado aprobando durante la emergencia sanitaria, como el retiro de fondos de pensiones privados y públicos. y además esa es una puerta que en Perú se abrió Se abrió mucho antes de que la el COVID, pandemia, sí. exactamente. Entonces esto ya es una profundización de algo que ya había empezado. Es que lo que pasa es que tiene sentido, si haces algo, tomas una medida de emergencia porque en determinado contexto y vuelves a tener una emergencia, la herramienta está ahí, ¿no? Sí, Es como tomar, qué sé yo, aspirina o claro, paracetamol. sigue estando ahí. Claro. Y bueno, dijo entonces Sagasti que hay claras y justísimas demandas de sectores del país, pero que el Estado se enfrenta a la dura realidad de las arcas públicas disminuidas debido a que la recaudación fiscal ha caído un 30%. Y también dijo que va a fortalecer a organismos y entidades que estuvieron en peligro en la última semana en el gobierno transitorio de Manuel Merino, como por ejemplo la Superintendencia Nacional de Educación Superior, que es la que le fija los estándares y le está aumentando los estándares al sistema de universidades en Perú, que son un grupo de interés tremendamente poderoso y que tiene unos vínculos no muy transparentes con la política peruana y que habría tenido un papel importante en la caída de Vizcarra. Ah, mira. Sí, porque Sí, pues tú lo contaste el otro día claro, en el los Red Pack, partidos el martes. ligados al mundo universitario, que tienen un vínculo muy directo, eh, están muy crispados porque les están aumentando mucho las exigencias a un negocio que ha sido muy bueno en los últimos años en Perú. Ah, porque es universidades con fines de lucro y todo eso. Universidades privadas de baja calidad, que ganan mucha plata, Ah, y entonces también eso también te empieza a explicar por qué el levantamiento de los últimos días también ha estado muy asociado a la juventud. claro, porque de alguna manera Del- sienten que ahí hay una, claro. que hay un tema de fondo. Pero qué impresionante, porque otra vez, o sea, finalmente un interés económico podría haber sido uno de los gatillantes, Sí, digamos, claro, de la de todas caída maneras de influyó. O Vizcarra. sea, cuando yo hablaba antes de ayer en Perú con distintas personas, todos me mencionaban el factor educación superior que había sido clave en todo esto. Increíble, ¿eh? Sí, Ya, así que eso, ya, y el nuevo presidente dice, vamos a fortalecer esa vamos a institucionalidad, digamos. fortalecer ese tipo de instituciones que estuvieron muy amenazadas la semana pasada. Vaya, Vamos a ver cómo le va. Bueno, tiene poco tiempo. Tiene elecciones el 11 de abril, el igual 11 de que acá. abril, y ese, claro, y son 8 meses en total, digamos, hasta que tiene que entregar el mando, Claro. para que termine el periodo constitucional que en todo el periodo ha tenido 4 presidentes, desde Pedro Pablo Kuczynski hasta Sagasti. Ya, pues, y es interesante lo que va a pasar con Vizcarra también. Porque ¿Eh? Vizcarra nadie lo da por muerto en la política peruana. O sea, podría, Por eso muchas veces dicen que Vizcarra, cuando lo destituyen, él podría haber impugnado vía mecanismos legales y prefirió salir. y de hecho sus primeras declaraciones fueron muy impactantes, fueron como yo ahora soy un ciudadano privado, ya no importa lo que yo diga, esos fueron los Claro, primeros 2 días. Después tuvo un papel más crítico, él primero más tiene que importante. resolver su investigación por corrupción, Claro, pero nada, no lo dan por muerto. mira, ya. 7 de la mañana con 32 minutos con Angélica Bulnes revisamos lo más importante de la última jornada por Tele 13 Radio en paralelo con Instagram Live, desde donde Angélica Bulnes despide a su fanaticada. Por supuesto. Muy buenos días. Hasta mañana, Angélica. No puedo pagar. No me puedo ir. Ya, chao.